Hola, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bendición al pastor Ley Durán Rodríguez de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Queremos compartir con ustedes este tema un poquito conflictivo, ¿verdad? Ya que hay diferentes opiniones con respecto al tema de Israel. Para muchos Israel ya pasó de moda, para muchos el pueblo de Israel ya no tiene nada que ver con la iglesia, ni mucho menos ni nosotros con la iglesia. Perdón, con Israel. Lamentablemente todo esto es una controversia, ya que la Iglesia Católica, bueno, todo esto, todo el odio, todo el resentimiento que muchos creyentes, pastores, ministros sienten hacia el pueblo de Israel es infundido por mala doctrina, por malas interpretaciones bíblicas. Sabemos, amados amigos y hermanos, que la Biblia dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la actualidad, amados hermanos, existen muchísimas personas, hombres, mujeres, que tienen diferentes opiniones con respecto a esto, y sabemos, amados hermanos, que es respetable la opinión de cada uno, pero ¿qué dice la Biblia respecto a Israel? ¿Israel ya está perdido o Dios tiene planes con Israel? El pueblo de Israel, la nación de Israel, amados hermanos, se ha mantenido bajo la promesa, bajo el pacto que Dios habló con Abraham, con Isaac y con Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa davídica, lo que Dios le prometió a David acerca de un reino eterno, bendito sea el nombre del Señor, que iba a perdurar por todos los siglos, se tiene que cumplir. El pueblo de Israel, Israel tiene que ver a su Mesías, tiene que aceptar a su Mesías, bendito sea el nombre del Señor, tiene que reconocer, bendito, porque de acuerdo a la profecía en Zacarías dice que le preguntarán: ¿qué heridas son en tus manos y en tus pies? Y él le responderá: fui herido en la casa de mis amigos. Entonces, amados amigos, hermanos, la profecía nos delata o nos revela, más bien dicho, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor Jesucristo vendrá e Israel, el pueblo, la nación de Israel, le reconocerán como el Mesías. Sabemos que en su primer venida vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando este tema, y vamos a permitirle que si algún hermano o hermana tiene la oportunidad o desea, bendito sea el nombre del Señor, participar en este video, unirse al video, es bienvenido. Queremos decirle aquí este video, queremos, bendito sea el nombre del Señor, aprender todos de todos. Si usted tiene un punto diferente basado en la escritura, bienvenido en este video, puede unirse para que nos deje saber. Mire, yo creo que hoy en día, amados hermanos, hay un gran problema. Existen existen personas que traen la doctrina de los hermanos luteranos, calvinistas, que realmente, amados hermanos, estas doctrinas o estas personas les inculcaron que el pueblo de Israel, los reformados, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es el pueblo que mató al Salvador. Yo primero que nada quiero dejar bien claro lo que el Señor dijo. La Biblia misma nos dice, amados hermanos, el mismo Señor dijo: a mí nadie me quita la vida, yo tengo el poder para poner la vida y volver a tomar. Quiere decir que el pueblo de Israel no mató a Jesucristo, él mismo se dio por amor a nosotros. Al momento que nosotros queremos culpar al pueblo de Israel y estamos diciendo que el pueblo judío, que ellos mataron a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, estamos diciendo que Jesús no se entregó a sí mismo, sino que a él lo mataron, lo traicionaron y lo mataron. Pero esto no quiere, porque Jesús dijo lo contrario, que él iba a dar la vida por causa de nosotros. Y el pueblo de Israel fue el cumplimiento, bendito, el cumplimiento bíblico, fue quien hizo que se cumplía la profecía bíblica. En Zacarías 13:6 o 14:6 dice que él iba a ser herido en la casa de sus amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Israel, amados hermanos, dio el cumplimiento para que en el futuro el pueblo de Israel mismo le preguntara: ¿qué heridas son en tus manos y en tus pies? Desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, nos habla claramente, amados hermanos, que Dios se le haría al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo. Entonces, para que el pueblo gentil, para que los gentiles, alabado sea el nombre del Señor, pudieran ser injertados a la promesa, al pacto abrámico, tenía que haber, amado hermano, un cumplimiento de una ruptura, bendito sea el nombre del Señor, de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo fue eso? Bueno, amados hermanos, para que el pueblo judío o el pueblo de Israel aceptara que los gentiles, bendito sea el nombre del Señor, entraron y se injertaran, bendito sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel, tenían que hacer proselitismo. Número uno, tenían que tener la circuncisión, tenían que guardar ciertos rituales. Pero cuando viene Cristo, aleluya, dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es la ley ceremonial? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es clara, amados hermanos, la palabra nos habla claramente y con
contundentemente, aleluya, que Cristo fue es nuestro sumo sacerdote. Nosotros ya no necesitamos de sacerdotes imperfectos, tenemos un sacerdote, tenemos un sacrificio hecho una vez y para siempre, aleluya. Los cristianos en la iglesia de Cristo ha sido injertada, por eso dice la Biblia que nosotros somos el Israel espiritual, los cuales tenemos mejores promesas. Pero esto, amado hermano, esta es la introducción y vamos a entrar a la aplicación del tema, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos, amado hermano, que usted, si tiene alguna duda, se venga al video, te haga preguntas respecto al tema, no nos desvíe el tema es acerca de Israel. No queremos hablar de teología ni mucho menos, porque todas son estudios que les ayudan a muchos. A mí no me ayuda para nada, me ayuda solamente la bendita palabra, solo escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, queremos ver, amados hermanos, sus opiniones, queremos ver sus puntos de vista. Si usted tiene algún punto de vista diferente, respetable, pero quisiéramos, amado hermano, que si alguien en este video quisiera participar y dar su punto de vista, bendito sea el nombre del Señor, lo hiciera con libertad, no por escrito, sino que saliera en video, amados hermanos. ¿Por qué? Porque queremos, amado hermano, de que más gente aprenda. No se trata de contender, ni mucho menos, se trata de dar nuestros puntos de vista y que cada uno, amado hermano, exponga. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Desde un teléfono celular usted se puede unir hasta esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Bueno, vamos a compartir este tema, hermanos, con el único propósito y el único fin, amado hermano, de que seamos educados, de que seamos instruidos en la palabra. ¿Qué es lo que opina la palabra de Dios respecto a esto, amados hermanos? Si es que Israel va a ser restaurado o no. Vamos a ver qué dice la palabra. Aquí no importa lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dice la iglesia católica. Aquí vamos a ver qué es lo que los apóstoles creyeron, qué es lo que la iglesia, qué es lo que Cristo enseñó respecto a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que hoy en día, pues, testigos de Jehová, unicitario, bueno, hay muchas denominaciones o religiones que rechazan que el pueblo de Israel sea restaurado, porque dicen que ellos sustituyeron, bendito sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel. Entonces, tristemente, amado hermano, vamos a ver si esto es verdad o es mentira. O sea, no podemos creer algo que porque alguien lo enseñó, porque alguien lo dijo. Vamos a ver qué dice realmente la palabra, cuál fue la convicción de la iglesia, cuál fue la enseñanza fundamental de esta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Israel, el antiguo Israel ha sido excomulgado, cortado del pacto por el juicio de Dios superficialmente. Esto representa un serio problema. Aquí ha pasado con las promesas dadas a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios había jurado que sería el Dios de la simiente de Abraham, que el pacto sería, aleluya, que Dios sobre la fidelidad, que el pacto sería establecido en la simiente de Abraham por sus generaciones. Podemos decir que este pacto se cumplió en Jesucristo y que no necesitamos de una simiente como tal, porque tenemos a Jesucristo, descendiente de judíos. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo era hebreo, nuestro Señor Jesucristo era judío, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nació como judío. Para aquellas personas que no saben, Jesucristo no era antisemita como muchas personas piensan. Jesucristo fue circuncidado, Jesucristo cumplió la Torá de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesucristo cumplió la profecía que él tenía que haber cumplido, bendito sea el nombre del Señor. Si Jesucristo no cumplió la Torá, Jesucristo no pudo haber sido el Mesías prometido, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender claramente esto, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que Jesucristo sí tuvo el cumplimiento que Dios había hablado a través de Moisés y le había dicho que iba a levantar un profeta como él, que hablaría con Dios cara a cara. Pero Jesucristo es más que un profeta. Jesucristo, la Biblia dice que tuvo un excelentísimo más que Moisés, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo salió de la esencia de Dios. Juan 1:12 dice que Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto mal que salió de Dios, el Padre, perdón, el Hijo, Jesucristo, aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Israel son nuestros hermanos mayores. El pueblo de Israel no dejan de ser, amados hermanos, el pueblo prometido de Dios hasta la fecha. Las profecías de que los hijos de Jacob volverían a las tierras lejanas, que Dios retornaría, bendito sea el nombre del Señor, de tierras lejanas al remanente, bendito sea el nombre del Señor. Está cumpliéndose las noticias del Medio Oriente, amados hermanos, las noticias de la Franja de Gaza, todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, la guerra interna que Israel está padeciendo, que está sufriendo, bendito sea el nombre del Señor, es parte de la profecía de Malaquías, de
Miqueas, de Zacarías, que hablan de acerca de la guerra con los árabes. Sabemos que los árabes, sabemos que los ismaelitas son medios hermanos, bendito sea el nombre del Señor, del pueblo de Israel, y sabemos que la profecía que Dios le habló, le dijo a esta mujer, ¿verdad?, la mamá de Isaac y la mamá de Ismael, que en estos dos pactos Dios iba a sacar una descendencia fuerte, y de los dos iba a sacar hombres recios. Aleluya. Entonces hay ahorita un pleito porque ambos pelean de que son hijos de Abraham, originalmente y por sangre, pues los árabes y Israel son medios hermanos, bendito sea el nombre del Señor, pero la promesa fue bajo la simiente de Isaac, bendito sea el nombre del Señor, no bajo Ismael. Entonces de Isaac, amados hermanos, vino el Mesías, el Salvador del mundo, llamado Jesús de Nazaret, el cual, amado hermano, aleluya, dijo y habló acerca de Israel. Sabemos que la profecía de Mateo 24 dice que no quedaría, habló de profecía, bendito sea el nombre del Señor, acerca del juicio, acerca del fin de los tiempos, qué señal habría de su venida. Y dice que Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, vendrán cuánta cosa. Ustedes saben lo que dice Mateo 24, amén. Pero ahí Mateo 24, amados hermanos, como tal no nos revela, pero en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos revela claramente, bendito sea el nombre del Señor, que los discípulos entendían y estaban totalmente convencidos, bendito sea el nombre del Señor, que Israel, aleluya, iba a ser restaurado. En el capítulo 1 versículo 8 del libro de Hechos nos habla y nos revela y dice que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Bueno, hasta ahí podemos ver que los judíos, que los discípulos, que los que anduvieron con él, amados hermanos, tenían hasta cierto interés, alabado sea el nombre del Señor, de entender si el tiempo de la restauración, de la promesa de la restauración, porque ellos entendían que Jesús era el Mesías prometido por Dios, amados hermanos, el Mesías, el rey mesiánico que Dios había prometido a través, alabado sea el nombre del Señor, del rey David, bendito sea el nombre del Señor, que entonces ellos entendieron y luego le preguntaron al maestro: ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Pero Jesús fue claro y fue contundente con respecto a esto cuando les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Cuándo va a ser restaurado Israel? Apocalipsis revela, amados hermanos, que después de los tiempos, después de que Israel vuelva otra vez, haga el pacto con el falso Mesías y cuanta cosa, bendito sea el nombre del Señor, todo eso, sabemos que los 3 años, los 7 años de paz y seguridad que Israel va a vivir cuando haga el pacto con el anticristo, con el falso Cristo, aleluya, es cuando después de los 3 años de gran tribulación, que dice la Biblia que el anticristo, Daniel dice que romperá el pacto, bendito sea el nombre del Señor, y entonces lo que dice Apocalipsis 12, se levantará y hará guerra contra la descendencia, que es el pueblo de Israel, los israelitas de nación, amén. Entonces vamos a ir viendo esto, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La mayoría de las preguntas contestadas van a estar siendo contestadas a la luz de la palabra, no a la luz de mi opinión. Si aquí no falta, aquí no pasa, si yo soy profeta, si yo soy apóstol, aquí lo importante es lo que está escrito. Aquí no vengo a hablar como profeta, aquí vengo a hablar como pastor, como siervo de Dios, como hombre de Dios, como persona bíblica. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios jamás ha rechazado al Israel étnico. Señala Pablo, después de todo Pablo era israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él de Pablo no es un caso aislado en la realidad, como él lo demuestra. Es consciente de la historia de Israel, hecho de que solo unos pocos de ellos, verdaderos creyentes de la fe bíblica, como ejemplo Elías, que se quejó a Dios y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Soy el único que queda. En la Primera de Reyes capítulo 15, todos te han apostatado, todos se han apartado de ti, soy el único. Y Dios le dijo: tengo un remanente, tengo 7,000 rodillas que no han doblegado sus pies ante Baal. Dios, amado hermano, no ha perdido la identidad del pueblo de Israel. ¿Por qué cree que aunque Hitler los quiso desaparecer? ¿Por qué cree, aunque
Ojo, ojo, y quiero que entendamos esto, no es lo mismo el pueblo de Israel que los judíos, tenemos que entender esto, ya que los judíos son una de las 12 tribus, Pablo, Saulo de Tarso, era benjaminita, era de otra tribu, bendito sea el nombre del Señor, dentro del pueblo de Israel, son 12 tribus, y los judíos no es el pueblo de Israel, los judíos son una sola tribu, que estaba profetizado que de ahí iban a ser el Mesías, por eso Dios los ha perdonado, los persiguieron, los mataron, las consecuencias, amado hermano. Usted sabe que la Torá decía que si mataban a alguien inocente venía juicio. Entonces lo que el Señor dijo en Mateo, aleluya, lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los apóstoles, que no quedaría piedra sobre piedra en el año 70, bendito sea el nombre del Señor. El emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y de ahí, amado hermano, nos demuestra claramente, bendito sea el nombre del Señor, que Dios derribó, aleluya, que Dios desechó el sacerdocio judío para establecer los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. O sea, Dios cambió el ministerio, Dios cambió los llamados, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en el nuevo Israel Dios estableció 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, y ahí nos establece por qué Dios los estableció. Aleluya. La iglesia de Cristo, amado hermano, no sustituye a Israel, sino que la iglesia de Cristo, amado hermano, nace en el Israel, amados hermanos, por judíos. Aleluya. Ya que la primera iglesia, los primeros creyentes en el Pentecostés, los primeros que celebraron el Pentecostés, que hablaron lenguas, no eran gentiles, eran pueblo judío, eran judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Al momento que una persona rechaza al pueblo judío, está rechazando al Mesías, ya que nuestro Mesías, el Mesías de Israel, es judío. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, para que el verdadero Mesías tuviera cumplimiento, tenía que haber nacido. María era judía, José era judío, pero aquí, amado hermano, lo importante es, aleluya, de que él como hombre nació como judío. Él no nació como gentil, él nació como judío. Él tenía una identidad, bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros los cristianos debemos de creer y reafirmar que Yeshua HaMashiach es el Mesías de Israel, pero tenemos que respaldarlo realmente a la luz de la Biblia, porque si tú dices es que lo es pero no concuerda, entonces estamos hablando de otro Mesías. Amén. Por eso Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre. El rechazo que tuvo Israel hacia Dios, hacia el Mesías, no es el final de ellos, no fue el juicio de Dios, amado hermano. Era menester que Israel rechazara al Mesías, era menester para que el pueblo gentil, aquel pueblo que no era pueblo, fuera injertado. Aleluya. No solo es verdad que siempre habrá una minoría fiel en Israel, sino que la palabra de Dios también enseña que algún día una mayoría de entre Israel étnico se salvará. El pueblo de Israel en general volverá a la fe de sus padres y reconocerá a Jesucristo como Señor y Salvador. Su caída en la apostasía no es permanente, dice Pablo en Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, su defección de riqueza a los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Bueno, en Apocalipsis, amados hermanos, nos revela, alabado sea el nombre del Señor, a las 12 tribus restauradas. Dice que de las 12 tribus Dios sacará un remanente, 144,000, que los testigos de Jehová pues se definen que son de ellos, pero no pueden sacarlo históricamente ni cronológicamente, ¿verdad? Ya que dice que son 12,000 de cada tribu, bendito sean 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, 12,000 que completarán 12 por 12, 144,000 sellados, bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos el remanente, lo que la profecía de Zacarías, de Isaías, dice que Dios sacará a su pueblo de todas las naciones y los devolverá a su tierra, bendito sea el nombre del Señor. Esto será el milenio. Cuando el milenio acontezca, volverán todas las tribus. Ahorita están retornando muchos israelitas, están retornando muchos judíos. Aquí en México vemos mucha gente que traemos descendencia hebrea, bendito sea el nombre del Señor, descendencia judía, aleluya, por los sefardíes, aleluya. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a honrar a nuestros hermanos mayores, traigamos o no traigamos sangre. ¿Por qué, amado hermano? Porque nosotros somos injertados. El orden de los sucesos pues parece como sigue. La apostasía de los judíos resultó la salvación para nosotros.
el rechazo, amado hermano y hermana, que le hizo Israel a Jesús. Aleluya. Por eso dice la Biblia: los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Israel espiritual, la iglesia de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, fuimos injertados, amén, aleluya, pero por causa de la desobediencia de Israel. Algún día la salvación de los gentiles, dice Romanos, aleluya, que llegará el momento donde Israel, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, donde cerrará la puerta a los gentiles, y entonces, dice Romanos, todo Israel será salvo. O sea, no habla de una salvación universal para el pueblo de Israel, sino de aquellos, amado hermano, dice la Biblia, que todo aquel que confiesa al Señor será salvo. Entonces, para ser salvo, el pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor, tiene que confesar con su boca lo que dice Romanos, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tienen que confesarlo, pero para confesarlo tienen que creer, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice Romanos? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién les va a predicar? Si usted lee Apocalipsis, dice que los 144,000 van a evangelizar junto con los 2 testigos al pueblo de Israel, y van a convertir, bendito sea el nombre del Señor, al remanente, alabado sea el nombre del Señor, a Dios, alabados, van a convencer, o sea, van a ser el instrumento para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Y luego, cuando Cristo retorne, van a verle sus manos, sus pies, su costado, y es donde Zacarías se va a cumplir, que le van a decir: ¿qué heridas son en tus manos y en tus pies? Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos, aleluya. El olivo. Desde el principio Dios tuvo siempre un único pueblo del pacto. La iglesia del Nuevo Testamento es simplemente la continuación del verdadero Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, 16 dice que nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Cuando la Biblia nos habla del Israel, amados hermanos, estamos hablando del remanente. ¿Por qué somos el verdadero Israel? Porque nosotros le costamos a Dios la sangre de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador es parte del pueblo. No necesita ir al muro de los lamentos, no necesita hacer proselitismo, no necesita circuncidarse. ¿Por qué, amado hermano? Porque el pacto, alabado sea el nombre del Señor, se selló con la sangre de Cristo. ¿Qué dijo? Cuando Jesús tomó la Santa Cena, cuando instituyó, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Es necesario, amados hermanos, que entendamos, es necesario que aprendamos, es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros le permitamos a Dios, aleluya, que no rechacemos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron desgajados por una parte para que usted y yo fuéramos injertados. Si el pueblo de Israel acepta al Mesías, si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías, no hubiera salvación universal. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel, déjeme decirle, amados hermanos, acepta a Jesús, ¿quién mata a Jesús? La pregunta del millón. O sea, ¿quién? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aún el mismo Pilato que no quería crucificarlo. Pero el pueblo de Israel, los sacerdotes, influenciaron para matar al Señor Jesucristo. Yo sé que Hechos capítulo 2, versículo 36, Pedro les dice: ustedes mataron 35, ustedes mataron al autor de la vida. Verso 36 dice: pero a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. O sea, Pablo les está diciendo: ustedes mataron al autor de la vida, pero ¿saben qué? Dios, a este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que en el versículo 37 se compungieron de corazón y le dijeron un remanente, porque unos se burlaron en el capítulo 2 y cuando los oyeron hablar en lenguas dijeron que estaban borrachos. Pero dice la Biblia que mientras que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice la Biblia que ellos le dijeron: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. El arrepentimiento, amados hermanos, tiene que ser genuino. El pueblo de Israel, amado hermano, los judíos que se convirtieron al cristianismo, aleluya, usted sabe, el apóstol Saulo, el apóstol Pablo, como usted le quiera llamar, como usted lo conozca, bendito sea el nombre del Señor, le costó. Jesús mismo le dijo a Pilato, a Ananías, o sea, este es un instrumento, porque dura cosa, él va a entender lo que es costar servirme. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le costaron cárceles, le costaron prisiones, le costaron cuanta cosa, le costó hasta la vida. Bendito sea el nombre del Señor, por predicar que Jesucristo era el Mesías. El que era perseguidor se convirtió en perseguido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se convirtió en perseguido, amados hermanos? Porque era necesario, amado hermano, aleluya, el precio. ¿Por qué, amado hermano? Porque al pueblo de Israel le tocó vivir una
etapa, bendito sea el nombre del Señor, muy dolorosa. Al pueblo de Israel le toca, a los judíos, a los discípulos, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. No crea que los discípulos sufrieron tanto por los romanos, ni sufrieron tanto por las culturas ajenas al pueblo de Israel. Se burlaban de ellos cuando Pablo fue y les predicó a los griegos, aleluya, y que les habló de la diosa esa que estaban adorando. Lo apedrearon, bendito sea el nombre del Señor, pero era necesario que se predicara. Entonces, aleluya, Pablo llegó y les predicó. Pablo no les llegó y les predicó del judaísmo. Pablo fue y les predicó del Mesías, del Salvador del mundo, pero aún la gente así no lo aceptaban, pero si usted se fija que cuando Pablo se iba con los gentiles, ahí iban los judíos a perseguirlo. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué? Porque como dice Primera de Juan, que así como a él no lo aceptaron, tampoco a nosotros lo van a aceptar. Bendito sea el nombre del Señor. A él lo rechazaron. Por eso, amado hermano, o sea, hoy en día el remanente judío, los ortodoxos, odian, aborrecen a Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos se les ha inculcado que Jesús solamente fue un profeta, fue un gran maestro, pero jamás lo van a poder ver como Señor. Hasta que aparezca en las nubes, hasta que venga y reine con ellos y les muestre que Él es el que estaba profetizado. Y es donde le van a decir: Señor, aleluya, perdónanos, pero todas las consecuencias que Israel está pasando, amados hermanos, fue por haberle dado la espalda a su Señor, a su Salvador. O sea, ellos cayeron en apostasía. Acuérdense que cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, venía vara, venía disciplina, venía azote de parte de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios ama a su remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 11 versículo 17 dice: pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y te jactas sobre el que no sustentas la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino que teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, para contigo si permaneces en esa bondad, para que otra manera tú también no seas cortado. Alabado sea el nombre del Señor. Los que son infieles y desobedientes al pacto son cortados sin importar cuál haya sido su posición anterior. Acuérdese que la Biblia dice que ya no hay circunciso ni circunciso. O sea que tanto el que está circunciso como el que está incircunciso va a darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo sigue. Los judíos que abandonaron a su Señor no pudieron reclamar la bendición y el favor de Dios, como señala Pablo. Lo mismo ocurre con los cristianos gentiles. Dios quiere obediencia y perseverancia, como dijo por ahí uno de los reformadores, Calvino. Una vida de continuo arrepentimiento. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes en Cristo. Aleluya. Así que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Hebreos 3, 12 al 14. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, que no seáis arrogantes cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Israel el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado de ellos. Como vimos más arriba, Dios endureció el pueblo de Israel en incredulidad, pero este endurecimiento es solo temporal, para que Israel como un todo se volverá al Señor, como Pablo afirma, amados hermanos. Aquí no se trata de que alguien diga: es que Israel ya fue desgajado. Pablo estaba convencido que Israel va a ser restaurado después de que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo? Cuando sea el arrebatamiento, cuando se cumpla las promesas que Jesús le dio a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 al versículo 16 dice: porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces usted no puede juzgar al pueblo de Israel, usted no puede juzgarlos. Mire, yo he visto muchos videos de hermanos, de rabinos judíos
judíos ortodoxos que rechazan a Jesús, y usted puede decir, tan locos esos, pero aquí Pablo nos aclara en 2 Corintios 3:14 que tienen un velo, bendito sea el nombre del Señor. O sea, el velo los ha cegado. O sea, la Biblia, Dios mismo dice que Él endurece a quien Él quiere para hacer el cumplimiento. Dios endureció el corazón de Faraón para cumplir, amado hermano, el juicio y la vara que tenía destinada para él por haber azotado al pueblo de Israel. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Yo le digo una cosa, si Dios no sigue respaldando a Israel, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué Dios, cuando maldijo Hugo Chávez a Israel, por qué Dios trajo juicios sobre él y sobre la nación de Venezuela? ¿Por qué? Porque sigue teniendo Dios, amado hermano, cuidado de su pueblo. Dios, amado hermano, o sea, Dios prometió que Dios iba a bendecir a quien bendijera a Israel. ¿Por qué cree que Estados Unidos hasta la fecha sigue sosteniendo? Se le rechazó? Aleluya. ¿Por qué? Porque si alguien tiene de aliados Israel, aunque le pese a los antisemitas, es, bendito sea el nombre del Señor, a Estados Unidos. Y Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a la nación de Estados Unidos, y ojalá que más naciones, bendito sea el nombre del Señor, le dieran la mano a Israel, apoyaran a Israel, en vez de estar blasfemando y vituperando como el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Bueno, no el pueblo, sino que el loco de Hugo Chávez. Y ya vemos las consecuencias que Hugo Chávez trajo por haber maldecido al pueblo de Israel. O sea, esta gente piensa que tienen mucha boca y que se sentías libre y soberano, y están las consecuencias, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Israel, amado hermano, hasta la fecha sigue siendo intocable, le pese a quien le pese. Israel, amado hermano, Dios sigue protegiéndolo, sigue guardándolo, bendito sea el nombre del Señor. La higuera empezó a reverdecer, ¿cuándo, amados hermanos? ¿En qué momento? La higuera empezó a reverdecer de cuando Israel retornó a su nación. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que Israel retornó hace algunos años a ser la nación. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos dicen es que Israel ya está desechado. Pues, y la pregunta es, ¿por qué Israel volvió a tomar restauración de tierra prometida? Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia católica se quiso apoderar de sus propiedades, pero los judíos volvieron a tomar nuevamente. Aleluya, están volviendo a tomar posesión. Entonces, hoy en día mucha gente pelea y que dice que mira, que están peleando porque los árabes han invadido territorio, ¿verdad? Y mucha gente dice es que invadieron porque dejaron solo. Israel no dejó solo, los echaron, amados hermanos. O sea, tenemos que entender que Israel no, o sea, los judíos, acuérdese, lea la historia. Los cristeros, los templarios y otras sectas dentro de la iglesia católica persiguieron sádicamente al pueblo de Israel, a modo de que los judíos que quedaban en Israel, en España, en Alemania y en diferentes naciones tuvieron que salir huyendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Santa Inquisición y la guerra de allá, los templarios de allá de Jerusalén, persiguieron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta gente saben que la nación de Israel está bendita, aunque le pese a quien le pese, aunque le duela a quien le duela. El mismo pueblo gentil sabe que la nación de Israel está bendecida de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta hora le decimos, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y vamos a culminar. Si algún hermano tiene alguna opinión, alguna pregunta y quiere unirse al video, estamos en la mejor disposición. Tiene todavía 10 minutos para que se una. El endurecimiento al Israel, el rechazo judicial de Israel no durarán para siempre. Algún día el velo se les quitará y el pueblo en general se convertirá nuevamente a la fe verdadera. Pero Israel no volverá sino cuando haya entrado a la plenitud los gentiles. En otras palabras, cuando los gentiles en general se hayan convertido en Cristo. Aleluya. Y por eso, después de la conversión de los gentiles en masa, el cumplimiento profético que Jesús dijo, aleluya, que de los 4 extremos de la tierra retornaría y levantaría su iglesia, en el cumplimiento de las promesas de Dios en el antiguo pueblo, aunque Israel haya sido infiel, Dios permanece fiel a su pacto. Ahora Israel se ha convertido enemigo, aleluya, del evangelio, pero Dios todavía ama por amor de sus antepasados. Los privilegios que Dios les concedió a los israelitas no fueron reiterados para siempre, y a causa de las promesas, Dios, el llamado de Israel en el pacto finalmente es irrevocable. Pablo repite, dice, pues como vosotros en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora vosotros habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos.
Así también habéis ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aleluya. Resumen de todo esto, nuestro estudio que estamos teniendo de Romanos 11 ha sido necesariamente que estudiemos, que analicemos realmente lo que dice Romanos, lo que enseñaron los apóstoles. No creamos, amado hermano, en lo que alguien opinó, sino que lo que realmente los apóstoles creyeron. Aleluya. Sin embargo, los siguientes puntos han surgido claramente en nuestro estudio que estamos teniendo. Todo el mundo gentil se convertirá, o sea, los que están, la gran masa de gentiles, lo que la Biblia habla, la gran multitud que se convertirá, lo que dice que estos quienes son, se van a convertir y van a ser arrebatados. Israel genético judío se convertirá en Jesucristo, aunque siempre habrá algunos hebreos con sed que se hagan cristianos. Acuérdense una cosa, amados hermanos, que hoy en día hay muchos judíos mesiánicos. Que Dios bendiga a los judíos mesiánicos. Aunque Israel como todo fue cortado del pacto, algunos judíos han continuado en la fe verdadera. Aún así, cuando los gentiles en grupos se conviertan al cristianismo, siempre habrá excepciones, pero sí, como la abrumadora mayoría de judíos rechazaron a Cristo, así como los judíos, ahí también hay mucho pueblo católico, mundano, de otras religiones que rechazan a Cristo, que dicen de labios. Jesús mismo les dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, hoy en día no se queda excepto a los pueblo gentil, que hay mucho pueblo que de labios honra a Dios. La conversión de tanto judíos como gentiles tendrá lugar por los medios normales de evangelismo en esta área. La Biblia habla del ángel que trae el evangelio eterno proclamando, bendito los 144,000, los 2 testigos, bendito es el nombre del Señor, entre otros, alabados el... Entonces tenemos que entender claramente esto. ¿Quién va a convertir a Israel? El Mesías. O sea, el mismo Mesías va a convencer, alabado sea el nombre del Señor. Pero va a tener precursores, va a tener gente que le va a estar preparando los 2 testigos de los 144,000, que así como hubo en la primera venida, va a haber en la segunda venida. Así que, amados hermanos y hermanas, no permitas, amado hermano, que te meten cizaña y que te digan, ¿sabes qué? Israel ya fue desechado. Es una mentira del diablo. Dios no ha desechado a Israel. Mire, si alguien te dice que Dios ha desechado a Israel, te tiene que demostrar bíblicamente que Dios ya desechó a Israel. No porque ya no tienen templo. Lo que pasó con el muro de lamentos es causa de que Dios lo que sí desechó fue la adoración. Jesucristo mismo dijo, el día viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir clara y contundentemente, amados hermanos, que ya Dios no necesita del templo. Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir claramente que ya Dios no necesita del templo de Israel. Sabemos que el templo de Jerusalén se va a levantar, pero no por obra de Dios, sino por un engaño mentiroso del falso Mesías, aleluya, que va a pedir un culto, que va a pedir que se le rinda culto ahí. Y lo que habla Daniel, bendito sea el nombre del Señor, respecto a la abominación desoladora, alabado sea el nombre del Señor y todo eso, amén. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que el cumplimiento de Donald Trump y todas las naciones, aleluya, lo que hizo el año pasado Donald Trump, ¿verdad? De aprobar que él estaba dando la luz verde a Estados Unidos, a Jerusalén, ¿verdad? Reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, alabado sea el nombre del Señor. No fue algo común, es algo, amado hermano, que los conocedores de la Biblia sabemos que eso no es algo que ningún presidente de ninguna nación ha hecho, ni ningún presidente de Estados Unidos, y sabemos que tiene años Israel siendo aliado de Estados Unidos, pero ¿qué está pasando ahí, amado hermano? El tiempo y el cumplimiento de las profecías están viendo cada vez más claros y más evidentes, aunque mucha gente no les gusta, aunque mucha gente no les parezca. Esto es así, amados hermanos. La profecía de Israel como nación va a ser restaurada, la iglesia va a ser arrebatada como está prometido. Sabemos que mientras que la iglesia está, tanto judíos como gentiles están siendo convertidos, están aceptando a Jesús, aleluya, y están siendo salvos. Entonces aquí la Biblia dice claramente que el que cree en el Señor Jesucristo salvo, mas el que rehúsa creer en él ha sido condenado. La salvación no depende por circuncidarte, la salvación no depende por guardar el Shabbat, la salvación no depende por guardar ciertos rituales, la salvación depende por creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice que el que no ha creído ha sido condenado. Lo que condena al ser humano, amados amigos y hermanos, es la incredulidad, el rechazo a Jesucristo. Entonces,
sea judío, sea gentil, que rechace a Jesucristo. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No se trata, amado amigo y hermano, que diga, yo amo a Jesús, yo amo a Dios. Tienes que reflejarlo, porque acuérdate una cosa, acordémonos de una cosa, amados hermanos, lo que dice la palabra, Dios no puede ser burlado. En esta tarde queremos invitarle a cada uno de ustedes que comente, que le dé like, y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues creo, amados hermanos, que está en el mejor momento de hacer, o si quiere participar en el video, tiene todavía 3 minutitos si se quiere unir en el video, amados hermanos. Si alguien quiere preguntar en video, quiere hacer un comentario o quiere dar una opinión en video, le damos la más cordial bienvenida. Está el video a su mejor disposición. Acuérdese que solamente se puede unir a través de un teléfono celular. Así que usted tiene un teléfono en la mano y se quiere conectar, voy a esperar 3 minutitos, así que para que usted se conecte o me escriba ahí que se quiere unir al video, y pues le damos acceso para que usted salga en video, aleluya, y pueda dar su punto de vista. Así que, amados amigos y hermanos, no es una competencia ni mucho menos. Creo, amados hermanos, que todos tenemos derecho de poder dar nuestra opinión respecto a nuestra fe, qué es lo que creemos y cómo es lo que estamos confiando, en quién estamos confiando. Bendito sea el nombre del Señor. Israel no ha sido desechado. Usted fue injertado por la gracia de Dios. Yo fui injertado por la gracia de Dios. Así que si alguien viene y le dice, no, es que Israel fue desechado, tiene que sustentarle con la Biblia, no con versículos sacados de contexto. Ya vimos, Romanos dice que Dios no ha desechado a Israel. Pero si dice alguien que Dios lo desechó a Israel, no sus definiciones, no sus opiniones, sino qué dice la Escritura, qué enseñaron los apóstoles respecto a esto. Queremos, amados hermanos, decirle, Israel va a ser restaurado. La iglesia de Cristo va a terminar su culminación. Acuérdense que la iglesia, dice la Biblia, que somos otros peregrinos. Nosotros estamos esperando una patria celestial, como el Señor dijo, ¿verdad? Somos peregrinos aquí en esta tierra, vamos de paso, pero estamos esperando, bendito sea el nombre del Señor, la promesa que Jesús dijo en Juan 14:3, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros que me habéis seguido también estéis. La iglesia está esperando la recompensa que Cristo prometió. Los gentiles, los judíos están esperando, bendito sea el nombre del Señor, la restauración de Israel. Están esperando, están clamando continuamente, bendito sea el nombre del Señor, por la restauración. Están pidiendo continuamente, bendito sea el nombre del Señor, para que Israel, por la paz de Israel, porque Israel se vuelva otra vez, se restaure, bendito sea el nombre del Señor. Pero pues la iglesia de Cristo no debe preocuparse, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Israel físico es el reloj de Dios, amado hermano. Lo que está escrito, lo que se va a cumplir de Israel, todo lo que se esté viendo en las noticias acerca de Israel, del Medio Oriente, usted tiene que estar continuamente viendo las noticias del Medio Oriente y dándose cuenta qué está aconteciendo y analizando a la luz de la Biblia. La Biblia dice que cuando veamos a Israel rodeado de enemigos, urgíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Tenemos que entender, amados hermanos, ahorita Israel tiene muchos enemigos. Rusia y varios países comunistas tienen contra de Israel, pero después usted sabe, la guerra de Gog y Magog, donde se van a levantar a hacer la guerra de Armagedón. Alabado sea el nombre del Señor, que es de los testigos de Jehová, que la guerra la van a pelear ellos contra quién sabe quién. Puras locuras, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Gog y Magog se van a levantar, van a unir los ejércitos del mundo contra Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, después de ahí, retorna Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y defiende a Israel. Queremos decirle, amados hermanos, si usted tiene alguna opinión diferente, distinta a esta, que es válida. O sea, aquí no crea que nos sentimos infalibles, pero creo que, amado hermano, si usted va a dar una opinión ajena, creo que tiene todo el derecho, pero que lo haga con textos bíblicos, dentro de contextos. Si usted quiere opinar, si usted quiere aprender, tiene todo el derecho de preguntar. Estamos en la mejor disposición. Mire, yo leí Durán Rodríguez, no es vanagloria ni mucho menos, pero soy uno de los pocos cristianos que tiene, amado hermano, la amabilidad, que tiene la dicha de ponerse a contestarle las preguntas, de contestarle los comentarios. Soy de los pocos que no nada más hace videos y los deja que se queden así. Yo creo, amado hermano, que usted tiene alguna duda, algún comentario, todo es bienvenido en este video. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues si usted dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Israel sea salvo, porque creo que Israel ya lo desechó Dios. Bueno, tiene usted su derecho de pensar como usted quiera. Amén.
O sea, entonces, pero yo no creo que Israel ya se fue desechado. Yo tengo mi derecho de defender mi creencia. Usted tiene su derecho de defender lo que usted cree y dar su opinión. Bendito sea el nombre del Señor aquí en este perfil. Si usted no se desvía del tema, usted no puede, usted puede tocarlo, hermano. Usted puede opinar. Si usted quiere, amado hermano, un día hacer un video juntamente conmigo, la invitación está abierta. Para los hermanos de YouTube, les voy a dejar mi enlace a mi grupo, a mi perfil, o a uno de mis grupos donde podemos compartir este tipo de temas, hermano, con todo el respeto que usted se merece, hermano, hermana, sin la necesidad de contender, sin la necesidad de pelear, ni mucho menos. La iglesia es el Israel espiritual, pero el Israel carnal no ha sido desechado. Cualquier individuo que le diga que Israel fue desechado es totalmente antibíblico. Por más que le diga, por más que le alegue, Israel no ha sido desechado, hermanos. Israel sigue bajo la promesa que Dios le dijo a Abraham: en sus simientes serán benditas todas las naciones. La simiente de Abraham no solamente es Cristo, acuérdese, Cristo es el Salvador, pero la simiente de Abraham, ¿quién es, amados amigos y hermanos? La simiente de Abraham es el pueblo de Israel, ya que de sus lomos salió las 12 tribus de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cualquier individuo, cualquier persona que rechace al pueblo de Israel está rechazando al Mesías. No se puede considerar cristiana una persona que rechaza al pueblo de Israel. Aleluya. ¿Por qué, amado hermano? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a esto, amados hermanos, y no caer en el antisemitismo, porque hay muchos antisemitas, hermanos. Me he topado muchos antisemitas que dicen: no, nosotros amamos a Dios, pero odiamos a Israel, o no queremos a Israel, o no aceptamos que Israel sea el pueblo de Dios. ¿Quién se cree usted? ¿Quién me creo yo para desechar al pueblo que Dios no ha desechado? Oye, pero Israel ya no es el pueblo de Dios. ¿Quién te dijo? Israel cayó en apostasía. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento cayó en apostasía y Dios lo entregaba en manos a sus verdugos? Lo que pasó ahorita. O sea, el pueblo de Israel está padeciendo las consecuencias de sus actos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no quiere decir que por esto ya Dios lo desechó. Así que tengamos mucho cuidado, amado hermano, porque si usted toca a Israel, toca a Dios. Acuérdese, tenga cuidado si usted es venezolano y usted está sufriendo las consecuencias de su líder, del otro Hugo Chávez. Dígale a sus compatriotas, dígale a Juan Guaidó, si usted es del otro partido, ¿verdad? Dígale que pidan perdón a Dios por la maldición que lanzó Hugo Chávez contra Israel, porque las consecuencias de Israel, amado hermano, lo que está padeciendo Israel ahorita, Venezuela, es a causa de lo que tocaron al pueblo de Israel. Y yo nunca me he fijado ni que ningún predicador, ningún ministro de Venezuela se haya parado, haya hecho un video diciendo: pedimos perdón a Dios por la actitud de nuestro presidente, que él murió, ¿verdad? Pero las consecuencias de la maldición que este hombre lanzó sobre Israel, ahí está atravesando Venezuela. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, yo creo, amado hermano, que Dios tiene el poder para libertar a Venezuela, pero es necesario que usted se humille y le pida perdón a Dios, no por sus actos, sino por los actos de los que los gobiernan. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseamos que tú compartas este video, dejes tu comentario, cualquier cosa, cualquier situación. Estamos para atenderte en cualquier, ya sea en YouTube, en Facebook. Bendiciones y hasta la próxima. Saludos, soy tu hermano Ley Durán Rodríguez, de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Saludos y un fuerte abrazo.